Kiali, Neno toca Lilica el Tonac. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la novena casilla de esta 12ª trecena. El tonali es Chignahui Mali Nali, 9 hierba. Y este tonali es del rumbo del Huiztlampa, el favorito de la familia de Huitzilopochtli y de Huitzilopochtli. Así que hay mucha fuerza hoy, mucha fuerza de voluntad. Y el color es el amarillo. ¿A quién tenemos en el numeral 9? A Quetzalcóatl, el señor de la sabiduría, la serpiente preciosa, la serpiente emplumada, el que nos diera como legado importante la cuenta Tonalpowali, que es la cuenta que lo cuenta todo y que está contenida en el Tonalámatl. Esta cuenta tiene 260 tonaltin y cada tonali es un arquetipo que nosotros debemos de representar para transitar armoniosamente en este espacio-tiempo maravilloso, en esta vida que tiene que ser esplendorosa. Y bueno, pues hoy nos toca hacer 9 hierba, Chignahui Mali Nali. En el numeral, el ave que viene acompañando a Quetzalcóatl es Hueyxolotl, el guajolote. Y esta ave está tonada, habla muchas lenguas, así que hoy podemos comunicar el mensaje y también podemos entender el lenguaje en el que todo este sistema funciona, la armonía que hay en él. Recuerden que el señor Quetzalcóatl pues nos ha dado su tona, su sangre preciosa cuando crearon la masa con la que hicieron a la quinta humanidad, o sea, nosotros. Así que somos capaces de decodificar cada mensaje que está escrito en este espacio-tiempo a través de la naturaleza. ¿A quién tenemos como regente del signo Malinali? A Pactecat, el señor de la medicina. Él también nos enseña a comprender cómo funcionan las plantas, cómo nos nutren, cómo nos inspiran, cómo nos adornan, cómo nos curan. Porque, a ver, quién no se ha tomado un tecito que lo sienta y diga, me siento como nuevo, ¿no? O me siento relajado. Y también Pactecat, que es la dualidad de Meyahual, fue el que nos mostró cómo transformar el aguamiel en pulque para conectar con lo divino. Malinali es un signo que está representado por un hueso descarnado. Miren, aquí tengo uno, lo voy a voltear. Esta es una quijada de burro. Así aparece Malinali, un hueso descarnado, es un maxilar inferior. Este es de burro, pero en Malinali es de un ser humano. Pero bueno, acá está. Y de él a veces brota la hierba, brota el verde color del jade, porque nos está hablando de la ciclicidad, del ritmo que tiene la propia vida. Recuerden que la vida se nutre de la muerte y la muerte de la vida. No podemos estar sin estar con ese encuentro con el Mictlán, que es un espacio de silencio y de creación. Cuando dormimos vamos allá, cuando despertamos otra vez estamos, y bueno, estamos en ese ciclo constante. La hierba desaparece en los campos en la temporada del frío, y después cuando empieza la temporada de calor y que ese tonatio está con más fuerza, ella vuelve a brotar y nos recuerda que estamos en un nuevo comienzo. Bueno, pues este Malinali está presente hoy y el señor de la noche es Tepeyoloctli, el corazón de la montaña, ese jaguar, ese guerrero, esa representación también de Yayauquitezcatlipoca que está presente en la trecena. Así que quiero que disfrutes de este relato que construí para ti pensando en todo lo que está coordenada cerca. Y lo he titulado Zoraida y la serpiente preciosa. Y dice así: en el corazón de Tlacotalpan, Veracruz, vivía Zoraida, una niña de ojos curiosos y risa contagiosa. Su vida transcurría entre juegos, hasta que un día su hermanito Lorenzo cayó enfermo, con fiebre y un brillo apagado en sus ojos. Lorenzo se convirtió en el centro de su mundo. Zoraida, preocupada, se sentó junto a él, mientras recordaba las historias que las abuelas del pueblo solían contar. Las ancianas guardianas de la sabiduría ancestral le habían enseñado a Zoraida sobre la medicina tradicional, sobre la herbolaria. El té de cilantro es bueno para la fiebre, le había dicho doña Chole, mientras tejía un colorido rebozo. Con sus manos temblorosas, Zoraida preparó el té y se lo ofreció a su hermano, pero sabía que había algo más que debía hacer. Una tarde, mientras el sol se ocultaba detrás de las palmeras, Zoraida se acercó a las abuelas.
Dijeron que Lorenzo ha extraviado su tonali, murmuró angustiada. Las abuelas, con miradas comprensivas, le explicaron que el tonali, la fuerza vital de su hermano, estaba perdido seguramente en la cueva que solían explorar en busca de aventuras. Debes llevar flores y pedirle al guardián que le devuelva la fuerza vital, el tonali, a tu hermano, le aconsejaron. Con una cesta de flores silvestres y frutas en sus manos, Zoraida se dirigió a la cueva. El aire se tornó fresco y un silencio reverente la envolvió. Allí, bajo la sombra de las rocas, elevó su plegaria. El guardián, la serpiente emplumada, un ser divino, venerado que representaba la sabiduría y la conexión con los ciclos de la vida, sabía que las palabras que debía ofrecerle tenían que resonar con su esencia, para que complacida, la serpiente emplumada le ayudara a encontrar la fuerza vital a su hermanito. Zoraida acomodó las flores y los frutos y se sentó, y con la fuerza de su corazón dijo: en la sombra y el brillo donde el cielo se encuentra, tú, serpiente emplumada, en la tierra reinas. Con plumas preciosas y sabiduría antigua, yo te invoco, tú que danzas en el viento, enséñame el camino, oh gran poder. Con cada ciclo de la vida quiero aprender a renacer. En los ríos que fluyen, en las montañas que cantan, tus lecciones son sabias. Oh serpiente preciosa, muéstrame los caminos, la danza del destino, el arte de los ciclos, la armonía del camino. Por la fuerza vital de mi hermano te imploro, que su tonali regrese, que su luz no se ahogue. En esta cueva sagrada donde el eco resuena, devuélvele el tonali, oh serpiente preciosa, tú que eres tan buena. Mientras su canto reverberaba en la cueva, una luz brillante comenzó a formarse ante ella. La serpiente emplumada apareció. Sus plumas resplandecían como el sol y sus ojos reflejaban el vasto conocimiento de la naturaleza. Complacida por las palabras de Zoraida, se acercó y con un movimiento elegante le ofreció el tonalama. Este libro sagrado, dijo la serpiente emplumada, te enseñará a caminar por la vida, a reconocer los ciclos armoniosos de la naturaleza. Cada día tiene su significado, cada momento su sabiduría. Pero eso no fue todo. La serpiente emplumada extendió su cola y le entregó un pequeño saquito. Dentro de este saquito hay un remedio para tu hermano Lorenzo. Dáselo en una sopa de quelites, de esos que crecen a la entrada de la cueva. Su fuerza vital se reanimará con cada bocado. Y anda a tu casa con los ojos bien abiertos, que te he preparado un regalo que encontrarás en el camino. De regreso a casa, la mirada de Zoraida se posó en algo extraño. Una quijada de burro, desgastada por el tiempo. Al tocarla, reflexionó sobre la ciclicidad de la vida. Las hormigas habían despojado de carne la quijada y los dientes sueltos sonaban al golpearlos. Así como la hierba renace después del frío, debemos aprender a soltar lo viejo, pensó Zoraida, mientras el sonido de la quijada resonaba en sus oídos, como un llamado a la transformación. Finalmente, con los quelites en su canasta, el remedio, la quijada y el tonalama en sus manos, Zoraida llegó a casa. Esa noche Lorenzo despertó, sus ojos brillando con una luz renovada se abrieron. Soñé con la serpiente preciosa, le dijo a su hermana emocionado. Ella me enseñó una canción, Zoraida. Ella sonrió sintiendo el vínculo entre ellos y la serpiente preciosa. Días después, Lorenzo y su hermana se unieron al grupo de son. Zoraida, con su vestido de colores, bailaba al ritmo de la música, mientras Lorenzo, con su quijada,
cantaba junto con los jaraneros. El sonido de su instrumento, vibrante y llamativo, llenaba el aire mezclándose con las risas de los niños y el murmullo del río. Zoraida y Lorenzo juntos habían aprendido que en la vida a veces es necesario perderse para reencontrarse y que en cada ciclo hay una nueva oportunidad para renacer. Los dos se convirtieron en los portadores de un legado de sabiduría, celebrando la vida y la magia de la naturaleza en cada paso que daban. Y bueno, pues ahora el conjuro. Mi cuerpo ha muerto tantas veces. Me he desprendido de historias viejas. En cada viaje al Mictlán, de lo obsoleto, de lo inútil, me he desprendido. Y en cada amanecer al abrir los sentidos, renazco con otra faz de flor recién abierta. Reconozco y palpo dentro de mi ser que hoy yo mismo soy Chignahui Mali Nali. Ciclicidad rítmica, el disfrute por la vida. Yo soy la atención puesta en el mundo vegetal, la medicina y la constante renovación. Yo soy sangre de Quetzalcóatl, eterno retorno, conciencia de muerte. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete a mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Timota, gracias por estar aquí y gracias por escucharme y espero tus comentarios. Estos relatos pues surgen con mucho amor para ustedes y bueno, por ahí también pónganse creativos y compartan. Hasta pronto.